Continuando con el desarrollo del temario de teoría del proceso, en este video hablaremos sobre la ciencia del derecho procesal, dividido en 4 temas. El derecho procesal. ¿En qué consiste? Es la rama del derecho que se encarga del estudio de los diferentes tipos de litigio y procedimientos que se pueden realizar dentro del ordenamiento jurídico. Para entender el litigio, es la situación en que dos partes tienen un desacuerdo. La pretensión de una parte es resistida por la otra parte. O dicho en otras palabras, los intereses chocan entre sí. El proceso es la forma mediante la cual se realiza el litigio y hay una gran cantidad de procedimientos que se involucran durante un proceso. Los principios del proceso. El primero señala que debe haber un litigio para que el proceso pueda existir. A falta de litigio, no hay ningún proceso. El segundo principio señala que se debe resolver un conflicto. De lo contrario, la existencia del proceso sería totalmente inútil y de esta manera no se sale del punto de partida. El tercer principio es que siempre debe existir un juez o tribunal y dos partes contrapuestas. Esto quiere decir que estos tres sujetos del proceso se colocan en un esquema de triángulo. En la punta del triángulo se halla el juez, mientras que en los extremos de la base las partes que están disputándose entre sí. El cuarto principio señala que todos los procesos tienen una organización judicial de tribunales con jerarquías, competencias y con una distribución de funciones, siendo el más ligado a esta idea el Poder Judicial del Estado. Y este mismo Poder Judicial, ya sea federal o local, tiene una organización en la que están encasillados los aspectos de jerarquía y de competencia. El quinto principio del proceso es que debe existir una secuencia de etapas. Es cierto que hay varias etapas del proceso que no son idénticas entre sí. Sin embargo, debe existir un punto de partida para que el proceso se lleve a cabo. Y la segunda etapa, que es la etapa de juicio. El principio general de impugnación. Esto quiere decir, se combaten las resoluciones equivocadas, ilegales, injustas o no apegadas a derecho. Como resultado procesal de este medio de impugnación, se pueden llegar a tres posibilidades. La primera es la confirmación de la resolución. Es decir, se volvió a examinar la resolución impugnada, pero se encontró correcta y apegada a derecho. La segunda es la modificación de la resolución. En este caso, se reconoce que la resolución impugnada estaba mal o fue emitida equivocadamente, y por ello se modifica, cambiando sustancialmente su contenido y su alcance. Y el último caso es que se revoca la resolución. Esto implica que la propia resolución quede totalmente extinta, ya sea por estar mal dictada, equivocada o no apegada a derecho. Y por último, las cargas procesales son obligaciones en beneficio propio, es decir, que es una conducta que si no se realiza solamente perjudica al omiso, es decir, que no afectan a nuestra contraparte y solamente nos afectan a nosotros mismos. Ahora, doctrinalmente existen dos posiciones con respecto al derecho procesal. Primero está la posición unitaria o de unidad procesal y la segunda es la separatista. La unitaria quiere englobar a todos y cada uno de los aspectos del derecho como uno solo mismo, mientras que la separatista es la más realista, puesto que se aplica la división de materias, la división de leyes, etcétera, etcétera. Cada uno de los objetos de estudio del derecho tiene su propia teoría dentro de la teoría separatista. Ejemplos como esto lo vemos en los anteriormente mencionados tribunales o también en la codificación de las leyes y en las materias de la ley. A continuación, las fuentes del derecho procesal. La palabra fuente significa lugar de donde brota el agua. Para los términos de la materia, se refiere como fuente al lugar del cual emerge el derecho. Existen tres tipos de fuentes del derecho, las primeras siendo las fuentes históricas. Este tipo de fuentes
son los documentos que contienen leyes o principios de leyes que alguna vez fueron vigentes en un lugar y época determinados. Sin embargo, en la actualidad ya son inaplicables. Un ejemplo de estos son las constituciones que fueron previamente establecidas a la de 1917. Las fuentes materiales, también conocidas como fuentes reales, son acontecimientos sociales que han dado pauta para el surgimiento de un ordenamiento jurídico. Un ejemplo muy claro es que durante la Revolución se defendió mucho al campesino y a la tierra. Esto dio como origen varias de las pautas que se dan actualmente en el derecho agrario y por el cual se rige esta rama del derecho. Y por último, las fuentes formales del derecho. Estas se refieren a la creación de leyes, clasificadas en legislación. La legislación, que es emitida por el Poder Legislativo del Estado, son nada más ni nada menos que las leyes y los códigos que rigen el derecho mexicano. La costumbre, en términos generales, es la repetición de un acto desarrollado por un determinado grupo de personas. La costumbre solamente puede ser fuente del derecho en los casos en que la propia ley la autorice como fuente. La jurisprudencia es un papel muy importante el que juega dentro del derecho mexicano. La jurisprudencia en México se refiere al criterio sostenido por los más altos tribunales y que debe ser observado de forma obligatoria. La jurisprudencia es la evaluación que los altos tribunales hacen a la ley con el fin de aclarar las lagunas o aquellos huecos que la propia ley tenga. El reglamento es una disposición expedida por el Poder Ejecutivo y es de menor jerarquía a las normas, debido a que su aplicación no es general y solamente se dirige a un determinado sector o grupo social. Para finalizar con las fuentes, es importante caracterizar a las circulares como parte de las fuentes formales del derecho. ¿Y esto por qué? Porque una circular es una comunicación escrita que interpreta de forma particular un artículo de una ley o de un reglamento. Estos documentos tienen carácter interno y son emitidos por los directores de las distintas dependencias como las secretarías de Estado. Para concluir, el proceso y su evolución histórica. Se puede considerar que el proceso tuvo 6 etapas de literatura procesal, siendo la etapa primitiva la de la literatura romana, la escuela judicialista, la escuela practicista, la escuela procedimentalista y la etapa del procesalismo científico. Todas y cada una de estas etapas han tenido que ver bastante con la formación del derecho procesal como lo conocemos actualmente. Todas y cada una de estas etapas